Japón es una tierra donde lo visible y lo invisible conviven sin enfrentarse. Un lugar donde una montaña puede ser un dios, un árbol puede guardar un espíritu y una sombra puede transformarse en criatura autónoma durante la noche. Para entender esta cosmovisión, debemos imaginar un archipiélago envuelto en nieblas, bosques antiguos y volcanes activos, donde cada elemento del paisaje parece respirar. Allí nace una tradición mítica donde lo sagrado se entrelaza con la naturaleza y con la vida cotidiana de un modo profundamente orgánico. Los relatos más antiguos se encuentran en el Kojiki, un texto recopilado en el siglo VIII que mezcla mitología, genealogía imperial y memoria cultural. El origen del mundo, según esta obra, comienza en un océano informe donde emergen espontáneamente los primeros dioses. A medida que el universo se ordena, aparece una pareja divina, Izanagi e Izanami, que recibe la misión de crear las islas de Japón. Con una lanza celestial remueven las aguas caóticas, y de las gotas que caen nace la primera isla. Después de esta revelación, los dioses descienden para completar la obra y dar origen a innumerables divinidades vinculadas a fenómenos naturales. Pero incluso en el nacimiento del mundo, la tragedia está presente. Izanami muere tras dar a luz al dios del fuego, y su cuerpo comienza un proceso de corrupción que la convierte en una figura oscura del inframundo. Izanagi, devastado, intenta traerla de vuelta, pero al verla transformada, huye aterrado. Lo que sigue es un profundo rito de separación entre el mundo puro de los vivos y el mundo impuro de los muertos. Al limpiarse después de su huida, Izanagi genera, de la simple purificación, a nuevas deidades. Entre ellas, la más resplandeciente es Amaterasu, la diosa del sol, cuya luz será esencial para comprender el espíritu japonés. Amaterasu es el eje luminoso alrededor del cual gira la identidad mitológica del país. De ella descienden los emperadores, según la tradición, lo que convierte la figura del soberano en un puente entre lo humano y lo divino. Uno de los relatos más célebres sobre la diosa explica por qué su luz ilumina el mundo. Tras una violenta discusión con su impulsivo hermano Susanoo, Amaterasu se esconde en una cueva, dejando al mundo sumido en la oscuridad. Los dioses se desesperan ante la ausencia de luz, pero idean un plan. Organizan una celebración frente a la cueva, y la diosa Ame-no-Usume ejecuta una danza tan divertida y extraña que despierta la curiosidad de Amaterasu. La diosa del sol abre la puerta unos centímetros, y en ese instante los demás dioses la sujetan suavemente para sacarla. La luz vuelve a llenar el cielo. Este mito evidencia una idea japonesa fundamental. La armonía se logra a través de la cooperación, la creatividad y el equilibrio, no mediante la imposición. En Japón, lo divino no se limita a las figuras celestiales. Los kami, las presencias espirituales que impregnan todo, son la base del Shinto, la religión nativa del archipiélago. Un kami puede ser una montaña venerada, un río silencioso, un viejo árbol con raíces profundas, un ancestro que protege a la familia, o una fuerza natural que se manifiesta en el viento o en la lluvia. Son presencias que no necesariamente buscan imponer su voluntad. Más bien, habitan el mundo y acompañan a quienes muestran respeto y gratitud hacia su entorno. Para los japoneses antiguos, vivir significaba convivir con estos espíritus, buscar la armonía con ellos, evitar la impureza que desestabiliza la vida y honrar aquello que inspira asombro. Pero la espiritualidad japonesa no está hecha solo de armonía y calma. También existe un conjunto de criaturas que representan lo misterioso y lo inquietante. Nos adentramos así en el reino de los yokai, seres sobrenaturales que pueden adoptar infinitas formas. Algunos son monstruosos, otros son juguetones, otros simplemente incomprensibles.
Muchos nacen del miedo humano a lo desconocido, de la soledad de los caminos rurales, de los peligros de la noche o del comportamiento inexplicable de la naturaleza. Entre los yokai más conocidos se encuentran los oni, y criaturas gigantescas de piel roja o azul, con cuernos saliendo de sus cabezas y una fuerza descomunal, aunque suelen representarse como seres malignos. En algunas celebraciones se les aleja de los hogares no por odio, sino para espantar la mala fortuna. Una forma de recordar que incluso los monstruos cumplen una función simbólica. Durante el festival de Setsubun, por ejemplo, las familias lanzan habas para ahuyentarlos, mientras gritan: fuera los demonios, dentro la suerte. Muy diferente es el kitsune, el zorro que, según la tradición, puede transformarse en humano y actuar con inteligencia casi divina. Algunos kitsune son engañadores, expertos en crear ilusiones y en poner a prueba la ingenuidad humana. Otros, sin embargo, son guardianes fieles de santuarios dedicados a Inari, el dios del arroz y la prosperidad. En estas versiones benignas, el zorro simboliza sabiduría, protección y fertilidad. El kitsune refleja la ambivalencia que caracteriza muchos mitos japoneses. Lo sobrenatural no es simplemente bueno o malo, sino complejo, cambiante y profundamente ligado al comportamiento humano. Entre las figuras más evocadoras se encuentra la Yuki-onna, la mujer de nieve. Su aparición es un presagio de muerte. Se manifiesta en noches de tormenta, con piel blanca, mirada helada y movimiento casi flotante. A veces sopla un aliento gélido que congela a sus víctimas. Otras veces muestra compasión y se aleja silenciosamente. Su belleza es tan etérea como peligrosa, encarnando la relación íntima entre el clima extremo y las historias que intentan explicarlo. Incluso los objetos cotidianos pueden despertar como espíritus. Los tsukumogami son objetos que, tras cumplir 100 años de existencia, cobran vida propia. Una tetera que danza, una sombrilla que canta, un viejo pincel que recuerda los trazos de su dueño. Esta tradición surge de una idea profundamente ecológica. Todo objeto posee un espíritu que merece respeto. Abandonar un objeto antes de tiempo puede convertirlo en un espíritu resentido, mientras que honrarlo prolonga su serenidad. Así, incluso un instrumento doméstico participa del universo mítico. El impacto cultural de estas creencias es vasto. Ha influido en la literatura clásica, el teatro no y kabuki, la arquitectura de los santuarios, los rituales agrícolas y las festividades estacionales. Pero también ha dejado una huella inconfundible en el arte moderno, el anime, el manga y el cine. Retoman constantemente elementos del Shinto y de los yokai. Obras como La princesa Mononoke muestran bosques habitados por antiguos dioses, mientras que El viaje de Chihiro transforma a cada espíritu en metáfora del mundo contemporáneo. Esta continuidad revela que los mitos no son reliquias del pasado, sino herramientas vivas para entender los desafíos del presente. Si observamos la mitología japonesa como parte del conjunto global que hemos explorado en el curso, vemos conexiones profundas. Igual que en otras culturas, los mitos japoneses funcionan como marcos simbólicos para explicar el universo y ofrecer identidad comunitaria y reflexionar sobre lo sagrado. Y aún así, tienen un carácter único. La sensación de que lo divino puede encontrarse en lo más humilde, en lo cotidiano, en aquello que normalmente pasa desapercibido. Un reflejo de la relación respetuosa, casi reverente,
entre los habitantes del archipiélago y la naturaleza que los rodea. Nuestro recorrido por Japón nos invita a reconocer que lo maravilloso no siempre vive lejos de nosotros. A veces se esconde en un susurro del bosque, en el vapor de un río caliente al amanecer, o en una sombra que se comporta de manera extraña cuando cae la noche, al adentrarnos en el mundo de los kami y los yokai. Comprendemos una vez más que la humanidad, desde tiempos antiguos, ha buscado sentido y compañía en aquello que no puede ver, pero sí intuir. Y mientras avanzamos al próximo capítulo del curso, dedicado a los misteriosos bosques de la mitología celta, nos llevamos de Japón esta certeza: el mundo está más vivo de lo que parece. Y los mitos continúan recordándonos que la frontera entre lo humano y lo sagrado es mucho más delgada de lo que creemos.